Y en derecha hemos situado hoy a nuestra invitada. Nuestra invitada es la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Alcaldesa, muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Alcaldesa de Jerez y senadora. Jerez es el primer ayuntamiento de España que afronta un ERE. Y después la alcaldesa nos va a contar cosas que encontró en ese ayuntamiento cuando asumió el bastón municipal y que probablemente les explique a muchos de ustedes el por qué se ha llegado al lamentable deterioro de las cuentas públicas en muchos ayuntamientos de España y en algunas comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver, María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, ¿cuántas personas formaban? Digo formaban, hablo en pasado porque creo que usted ya está tomando medidas y gordas, ¿no? ¿Cuántas personas formaban la plantilla del Ayuntamiento de Jerez? Bueno, ayuntamiento, 2.000 personas aproximadamente, 1.980 personas. Sumando empresas municipales, pues unas 2.500. 2.500, o sea, sí. Plantilla del ayuntamiento más las empresas municipales, empresas dependientes del ayuntamiento. Sí. ¿Personas que han entrado o entraron al ayuntamiento por oposición todas o hubo aquí mucho enchufe, en fin, mucho amiguismo? Aproximadamente de los 1.900, un 20% fueron los que accedieron por alguno de los procedimientos establecidos en la ley, que el concurso oposición o oposición. O sea, 20% solo. El 20% aproximadamente. Estamos hablando entonces, el 20% de 2.500, Juan Iranzo, estamos hablando de 500 tan solo. 500. Déjalo los 2.000, el 20% de unos 2.000 aproximadamente. De los 2.000, bueno, pues estaríamos hablando entonces de, pues eso, de 400. El resto 1.500... enchufe, amiguismo, y teniendo en cuenta que en esos 2.000 está la plantilla de la policía local, que lógicamente al ser funcionarios pues son casi 400, pues prácticamente los que han entrado por concurso, oposición, pues fundamentalmente es la plantilla de la policía local y unos cuantos funcionarios más. ¿Y qué se encontró de sorprendente y extraño en ese ayuntamiento? Entre otras cosas, cuando analizó la composición de la plantilla, porque esto tiene su, en fin, tiene su aquel. Bueno, lo más sorprendente de todo fue que cuando tomamos posesión del gobierno lo que teníamos era 10.000 euros en la caja del ayuntamiento, o sea, con 10.000 euros pues... No había ni ratones. No había nada, no había casi ni caja, ¿no? Pero es verdad que nos dejaron la última paga, la última nómina pagada a la mitad, con lo cual tuvimos que buscar inmediatamente recursos para poder afrontar la paga de mayo, la nómina de mayo, y a partir de ahí pues quizás lo que retrata más la situación es que el Partido Socialista, el gobierno anterior, había recurrido a un procedimiento que era el de las tomas de razón, es decir, yo no le pago a usted y lo que hago es prometerle que le voy a pagar a lo largo de los años sucesivos en unas fechas concretas, ¿no? Entonces el gobierno había dejado, bueno, pues hasta el año 2031, 540 millones de euros aproximadamente comprometidos, con lo cual la realidad era que de los ingresos que tenía el ayuntamiento pues no podíamos disponer pues casi de un 80% de esos ingresos porque ya estaban comprometidos con tomas de razón. Con lo cual los ingresos que teníamos pues eran ingresos ficticios, además a través de Diputación. Tuvimos que romper un convenio con Diputación Provincial y a partir de ahí pues lo más difícil fue encontrar el camino acertado, porque es verdad que al país le ocurre, igual que le ocurre a un ayuntamiento o cualquier administración, ¿no? Hasta que coges el camino correcto, pues vas cogiendo senderos que bueno, se te van cerrando por problemas jurídicos, problemas con otras administraciones, etcétera, etcétera. Ya creo que el camino está tomado y espero que en el año 2013 los presupuestos municipales sean los presupuestos bueno, que den de una vez por todas pues cerrojazo al déficit municipal. En el año 2013, en el mes de agosto aproximadamente, pues ya el ayuntamiento no tendrá déficit, con lo cual pues podremos abordar la situación con muchísima más normalidad, ¿no? Podremos afrontar los pagos porque lo que tenemos que pagar se corresponde con los ingresos que vamos a tener, ¿no? Pero antes de llegar a eso, yo hablaba de que el Ayuntamiento de Jerez probablemente sea el primero de España que afronta un ERE. Sí, no es y ha sido difícil. ¿Cuánta gente ha tenido que salir? Ha sido difícil, pues en principio eran 300 personas, 300 trabajadores, al final han sido 260. 260 Pero además de está los ocurriendo una cosa muy llamativa y es que nos están llamando de muchísimos ayuntamientos de España a ver cómo lo hemos hecho, porque nos ha ocurrido que no solamente ni los sindicatos tenían experiencia a la hora de abordar un ERE, los propios representantes de los trabajadores, pero claro, evidentemente dentro del ayuntamiento pues tampoco el personal del ayuntamiento pues sabía cómo abordar un expediente de regulación de empleo, ¿no? Además hemos sido los primeros en acogernos a la normativa del gobierno, con lo cual bueno, pues ha sido todo más complicado si cabe, ¿no? Y luego encontré una cosa sorprendente que a mí, yo cuando en fin, supe de ello, me llamó la atención y es algo que realmente bueno, pues dice mucho de lo que ha pasado en Jerez estos últimos años.
¿300 de los trabajadores públicos pueden ser hermanos o eran hermanos? Más de 300. ¿Más de 300? Sí. O sea, de 2.000 trabajadores del Ayuntamiento de Jerez, de 2.000, 300 eran hermanos. Sí. 300 y pico. Ahora la familia está... Vamos, la familia. Claro, y luego primos, a eso se bueno, añadir eso los ya primos, nosotros la plantilla, como te puedes terceros, imaginar, segundos, quintos. como te puedes imaginar, la plantilla no hemos profundizado en ella porque no tiene, pero es verdad que cuando tienes los datos de la plantilla, pues evidentemente ves los que tienen el primer y el segundo apellido igual, ¿no? Casi 400, 300, casi 400 son hermanos entre sí, aparte, por supuesto, de resto de familiares que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que el responsable de todo esto, Antonio, yo creo que el responsable de todo esto no es el trabajador, sino hombre, que es el político que lo hace, ¿no? Porque evidentemente si una persona está desempleada y le dice un político, vente para trabajar al ayuntamiento, nadie le dice, bueno, has convocado el concurso oposición, reúno los requisitos, bueno, pero nada. Es muy llamativo, inmediatamente. ¿no? Vente a trabajar y sí, a tu hermano. Pero yo creo que eso, vamos, es algo que en Jerez se sabía. Y es algo que, bueno, no nos ha sorprendido a nadie, ¿no? Estamos hablando de un ayuntamiento, de una ciudad, Jerez, 160.000... 212.000 habitantes. 12.000 habitantes. ¿Cuánto destinaba al pago, vamos? A nómina 110, efectivamente. 110 millones de euros. Concretamente es el capítulo 1, ¿no? De 110 millones de euros. 110 millones de euros, solo para pagar nóminas. ¿Hay alguna empresa en Jerez que genere más empleo? Ninguna, que ese es el problema de los ayuntamientos, efectivamente. Y no puede ser que los ayuntamientos sean la principal empresa empleadora en casi toda España, eso no puede ser. Y por tanto el ejemplo Jerez es muy importante. Pero no solamente empleadora, en Jerez hemos tenido un modelo de ciudad que ha pivotado sobre todo sobre el ayuntamiento, es decir, hemos tenido personas y que han estado durante mucho tiempo gobernando que eran controladores de las iniciativas que se iban a impulsar en la ciudad, ¿no? Con lo cual ya no solamente hacia adentro el control, sino incluso hacia afuera, ¿no? Por lo tanto en la ciudad no solamente estamos intentando organizar el ayuntamiento, hemos hecho una relación de puestos de trabajo, no tenía relación de puestos de trabajo el ayuntamiento, hemos planteado un nuevo convenio colectivo, reduciendo pluses que eran un auténtico disparate, pero aparte estamos trabajando por un nuevo modelo de ciudad en la que haya bueno, pues es decir, una independencia de la ciudad con respecto al ayuntamiento. Queremos que la ciudad tire del carro y no sea el ayuntamiento. Claro, la sociedad civil, las empresas, los ciudadanos y no el sector público. Claro. Ahora preguntáis todo lo que queráis a nuestra invitada, por supuesto que para eso está aquí, pero voy por partes porque yo creo que es bueno que nuestros espectadores efectivamente conozcan datos singulares. Yo creo que la primera vez que saludé a la alcaldesa, después de conocer estos datos, le dije, ¿cómo se llega a esta situación, además de degenerando, ¿no? Como decía el otro, es que hay que degenerar mucho para llegar a esta situación. Que el ayuntamiento es suyo, claro, olvidando que el dinero público es de los ciudadanos y haciendo, en vez de utilizar el ayuntamiento para gestionar, pues utilizando el ayuntamiento para hacer política, ¿no? Y convirtiendo el ayuntamiento pues en un cortijo desde el que, bueno, pues se pudiera crear o se creara una red clientelar, ¿no? ¿Cuántas empresas municipales tenía Jerez cuando usted asumió el cargo de ahora alcaldesa? Tenemos empresas de la vivienda, son unas 6 empresas aproximadamente municipales, aparte organismos autónomos, fundaciones. ¿No? ¿Pero antes tenía más o igual? Bueno, sí, había institutos, organismos autónomos que se disolvieron en la anterior legislatura y se incorporaron al ayuntamiento. Esta le va a gustar a Pilar García de la Granja y a Carmen Encinas, que son los periodistas, bueno, y a Caraballo, que también es periodista como yo, ¿no? Onda Jerez es la televisión municipal de Jerez. Onda Jerez es una televisión local que emite para Jerez, se supone. ¿Cuántos empleados tenía Onda Jerez? Tiene 83 empleados. Más que Intereconomía Televisión. No puede ser. Nosotros tenemos hecho un estudio de la media, de la plantilla de las televisiones locales en Andalucía, ¿no? Y la media está aproximadamente entre 25 y 35 trabajadores, ¿no? Nosotros tenemos 83 trabajadores en la televisión, aparte 20 periodistas en el ayuntamiento, es decir, es verdad que tenemos... Tiene usted sobredosis, ¿no? Del mundo de la comunicación a cargo de todos los ciudadanos y de todos los contribuyentes. Pilar, que la empresa pues la tenemos en concurso de acreedores, o sea, la televisión municipal lógicamente está en concurso de acreedores, tiene un presupuesto todos los años de 1.100.000 euros aproximadamente, pero hay que llegar siempre con financiación extraordinaria hasta casi los 5 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, aquí se ha ido de las manos y ahora lo que vamos a hacer pues es, a través del concurso de acreedores, pues redimensionar la televisión con un nuevo modelo de televisión también más plural, ¿no? Lógicamente. Vamos a ver, el director de la televisión era un conocido probablemente de algunos de vosotros y también de nuestros espectadores,
locutor de muchos y presentador de otros programas nacionales en otros tiempos, Pedro Rollán, no sé si os suena. Sí, bueno, Pedro Rollán, ¿cuánto cobraba Pedro Rollán como director de Onda Jerez? Bueno, alcaldesa. En los 4 años que estuvo en la anterior legislatura, $500.000 euros aproximadamente. Joder. Aquí no lo cobramos todos los días. No se esforza. Oye, y lo que llama la atención se ha quedado el puesto vacante, digo, y la empresa es una cosa de verdad. La claro, televisión además en concurso de acreedores. Va a ser la televisión en concurso de acreedores y unos ingresos muy importantes. Claro, pero además podía compatibilizar su actividad como presidente de esta televisión o director general de esta televisión con sus programas de Canal Sur y en otras cadenas. Viva la Pepa que nos hemos hartado de ver durante 4 años lo de Lina Morgan, 4 años viéndolo. A pesar de lo cual... Claro, metía sus programas, aquellos que a pesar de lo cual en su tiempo no pudo retener a lo que luego fue una estrella fulgurante, que es Jaime Cantizano. Jaime Cantizano yo le robé de Onda Jerez y lo contraté para traerlo para Madrid. Y cobraría algo menos, luego, me imagino que bastante menos, Rollán, ¿no? Jaime Cantizano además estuvo en Onda Cero también durante un tiempo. Pero un magnífico profesional. Pero ¿cómo es posible que una televisión local tenga 80, da igual, 200.000 habitantes, pero me da igual, aunque tuviera 1 millón, 80 trabajadores y el director general, bueno, a tenor del sueldo del director general, $500.000 de euros, ¿cuánto cobraban los demás? Unos 45.000 euros aproximadamente. 45.000 euros de media cobraban la plantilla. Pero si esa televisión gana dinero, si es un negocio plural, si es una televisión que da un servicio... Hombre, si ganara dinero yo no tengo nada que objetar. Pero si está diciendo que está en concurso de acreedores. Pero lo que es increíble y perdiendo hasta el apellido. En concurso de acreedores, sus ejecutivos tengan ese tipo de salarios en una crisis como la que estamos y sobre todo su empresa, la que están gestionando. Pero porque las empresas municipales, igual que ocurre con las empresas, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, escapan muchas veces al control de la oposición, ¿no? Y eso pues al final provoca situaciones como esta, ¿no? Porque es verdad que en los consejos de administración te presentan las cuentas, te presentan los sueldos, pero claro, los acuerdos a los que se va llegando luego por detrás, pues evidentemente no los conoce. A mí mucha gente me dice ahora mismo, bueno, tú sabías dónde te metías. No, yo sabía que la situación del ayuntamiento estaba mal, pero nadie sospechaba que el ayuntamiento debiera 1.000 millones de euros. No había una auditoría. No se había hecho auditoría, la hemos hecho ahora. Las empresas públicas no deben de existir en general y esa televisión, si fuera rentable, pues ya habría una serie de empresarios que lo llevarían a cabo. Pues naturalmente. Y si no, hay que cerrarla. Y de hecho, Prisa apostó por las locales y quebró. Aquí está el director de la no es muy exacto, Juan, si te sirve de algo, no es muy exacto porque el motivo por el cual se cerró aquello es que no nos dieron licencia en ningún sitio donde gobernaba el Partido Popular. Con eso no se puede trabajar. Así quiebra cualquiera. Pero si no gobernaban, no gobernaban casi en ningún sitio el Partido Popular. ¿Cómo que no? Las comunidades autónomas eran las que daban las licencias y en Valencia no había posibilidad. En Madrid, que era la clave, no hubo posibilidad. Lo mismo hacía el señor Chávez en Andalucía cada vez que se acercaba a alguien de esta casa de Intereconomía o de la CUP. Decía, bueno, hay que ver quién tiene licencia y quién para arriba podrán tener no, futuro. Que quería decir que en los debates de esta naturaleza no le tenemos que buscar una lógica mercantil. Las empresas públicas y las televisiones públicas están para lo que están, para colocar amigos y de servicio de propaganda. Pasa en Onda Jerez, como pasa en Canal Sur y en muchísimas televisiones públicas. En Canal Sur hay 1.600 personas. No es normal, y yo aquí no tengo ningún corporativismo, porque pueden pensar, en Canal Sur, por ejemplo, el director ha dicho, aquí no se hace ningún ERE. Y yo podríamos tener un corporativismo aquí, oye, soy periodista, me parece bien que no sea periodista, pero es que lo que no es justo es que estén cerrando muchos periódicos y que haya empresas públicas como Canal Sur, que se mantenga, Canal Sur, Telemadrid, Canal No, cualquiera, que se mantenga porque tienen el apoyo público, el apoyo de mi dinero. Además compitiendo, eso no tiene ningún sentido. Y además compitiendo con las privadas. Claro, y lo de los hermanos, en Sevilla, Lipasán tiene en convenio los puestos hereditarios. Es decir, Lipasán, la empresa tú le puedes municipal de limpieza. Tú le puedes ceder el puesto, tiene prioridad a tu hijo. Sí, yo también lo tengo así. Entonces, ¿también en Jerez ¿tú crees que hay alguna lógica en eso? Que esté en convenio que tu puesto sea para tu hijo, pues no tiene ningún sentido. De locos, lo de este país. Sí, un trabajador se jubila, el puesto lo hereda el hijo. Claro. Eso, alcaldesa. Y a mí todo eso me puede parecer muy bien, pero es que
no hay derecho a que el trabajador, haya tanta diferencia entre el trabajador público y el trabajador privado. Es que eso debe ser anticonstitucional además. Señora alcaldesa, claro, está usted impidiendo que esa oportunidad la tenga cualquier otro ciudadano de Sevilla o de Jerez. Estamos hablando en el caso de Jerez, son contratos que se hacen por una concesionaria que es una empresa privada, por lo tanto es un convenio que se hace en el ámbito de una empresa privada. Y lo que es verdad, bueno, pues que ahora precisamente dentro del plan de ajuste que estamos haciendo, lo que vamos es hemos hecho un ERE en el ayuntamiento y ahora el planteamiento es reducir el coste de los servicios municipales. Ahí vamos a intentar no hacer despido, pero evidentemente cuestiones como esa pues habrá que replantearla, porque no es lógico con el paro que hay, no es lógico que esa fórmula se utilice, ¿no? Pablo, perdóname. Ese panorama tan generoso con el que usted se encontró, supongo yo que no se habrá producido ese resultado en el último año o antes de que se llegase, ha sido a lo largo de muchos años. ¿Hay alguna constancia de que a lo largo de esos años se remitieran la documentación del Ayuntamiento de Jerez al Tribunal de Cuentas? ¿Y qué contestaba el Tribunal de Cuentas? Nosotros ahora hemos pedido una auditoría, hemos hecho una auditoría interna, una auditoría externa y precisamente el otro día el Parlamento, la Comisión de Economía aprobó la realización de una auditoría por la Cámara de Cuentas. No, que además yo me refiero al Tribunal de Cuentas del Estado. Vale. Vale. Sí, porque claro, es que no se han puesto... Es que si no es justificado que haya 1.800 trabajadores, que además supongo yo que muchos que eran tan familiares, que se sustituirían, muchos no irían a trabajar todos los días, porque claro, a lo mejor dejaban la casa abandonada. Si no está justificado eso, que no está justificado en ningún sitio, en ningún ayuntamiento, tampoco está justificado que a lo mejor haya 1.800 empleados en el Tribunal de Cuentas que todavía no le han dicho a este país qué ha pasado a lo largo de estos años. Y luego habrán tomado ustedes alguna medida, porque claro, esto ya es tan escandaloso que esto ya no es una cosa normal de un pequeño error contable. Supongo que se habrá dado cuenta al fiscal de... Nosotros hemos denunciado ante Fiscalía desvío de fondos, porque se han desviado fondos de cuentas restringidas. Hemos denunciado, por ejemplo, el caso de la televisión municipal. En ese el fiscal no nos lo ha admitido a trámite la denuncia porque entendíamos que no ha habido una administración diligente de una empresa. Hemos denunciado también, es decir, pues por ejemplo, hay otra por contratación de asesores, que en este caso nosotros no hemos hecho la denuncia, sino ha sido una denuncia mutua entre el PSOE y el Foro Ciudadano. En definitiva, hay denuncias cruzadas y es verdad que ahora mismo pues, los gobiernos anteriores están imputados por algunas cuestiones de este tipo. Pero es verdad también que bueno, que no ha habido orden y que este caos no se ha originado evidentemente en un año ni en dos. Sino que ha sido una forma de trabajar desde el ayuntamiento durante muchos años. Pacheco decía. O sea, Pacheco luego el PSOE, tiene también un organismo que es la Federación Andaluza de Municipios. Sí, pero bueno. ¿Y qué hace la Federación Andaluza? Y una Cámara de Cuentas, y una Cámara de Cuentas autonómica. Pero ¿tiene usted alguna posibilidad de llevar al ánimo de su partido el que hagan un ERE general ya de una vez con toda esa basura de esas organizaciones lo que hemos pedido y se va a hacer porque ya está aprobado por el Parlamento, es una auditoría de la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas, pero de Andalucía, como bien dice Javier. Eso sí está aprobado. Yo si me permitís, enlazando con esto último, porque efectivamente los ciudadanos lo que no entienden es que se produzcan estos escándalos, que se conozcan y después no ocurra nada. Que no se le ponen responsabilidades. Exactamente. No, pero ahora mismo sí es verdad que está todo denunciado, todo aquello lo que hemos apreciado que se podía haber cometido algún tipo de delito. Pero alcaldesa, cuando usted va por la calle, percibe eso, esto que estamos viendo en las encuestas, que los ciudadanos piensan en realidad que no pasa nada porque todos los partidos son iguales. Yo sinceramente creo que ahora mismo en Jerez están a la expectativa. Hablo de Jerez, y supongo que en España pues igual. O sea, los ciudadanos son conscientes de la situación que hemos encontrado y que nosotros no hemos generado. Y ahora mismo están a la expectativa a ver si somos capaces de resolver el embrollo que hemos generado, ¿no?
y evidentemente los ciudadanos con nosotros son exigentes porque quieren que haya solución y que la haya cuanto antes. Y por eso yo, evidentemente que hay problemas, porque no se puede pasar del caos total a la perfección total en 15 meses que llevamos de gobierno. Es igual que el caso del presidente Rajoy, imposible en 9 meses pasar del caos a la perfección económica, imposible. Pero sí es verdad que el sendero lo tenemos cogido y yo estoy convencida que a partir del año 2013 la situación económica en el ayuntamiento estará normalizada, pero no solamente la situación económica, sino que tendremos una relación de puestos de trabajo, con lo cual ya cualquier persona que vaya a trabajar en el ayuntamiento sabe que se tiene que presentar a unas pruebas para acceder a un puesto. Todos los ciudadanos van a saber quién trabaja en el ayuntamiento, cuánto cobra por trabajar en el ayuntamiento, qué requisitos tiene que tener para trabajar en el ayuntamiento, qué titulación. Lo elemental. Pero también es importante que no solamente eso, sino que nuestras cuentas estarán ordenadas. Es decir, hasta ahora pues han producido desvío de fondos, se ha gastado donde no se tenía que gastar y en otros casos donde había que gastar, pues no se ha gastado. Pongo también un ejemplo que hay que solucionar, ¿no? Los ayuntamientos tenemos un auténtico problema y parece que es recurrente, pero es verdad, se nos tienen que definir nuestras competencias. Es que el Ayuntamiento de Jerez, un ayuntamiento que debe 1.000 millones de euros con un presupuesto anual de 225 millones de euros, cada año gastamos 16 millones de euros en ejercer competencias que no son nuestras, que son de la Junta de Andalucía. Yo creo que este es una... Si me permite... euros, María José, debe el ayuntamiento. Y ahora importante... Yo creo que hay varias cosas... Pero vamos a ver, ahora mismo ¿cuántas vidas tenemos que vivir para pagar esa deuda? Estamos en un momento histórico y es que la Junta de Andalucía va a recibir dinero de los fondos de liquidez. Pues nosotros entendemos que los ayuntamientos ahora nos toca también... Alcaldesa, que me va a permitir problema tan grave que tenemos. Me va a permitir que yo me escandalice como cualquier ciudadano ante estos números que usted presenta. Por supuesto, a mí me parece un disparate, 2.000 funcionarios en un ayuntamiento como el de Jerez. Me parece una deuda inadmisible, 1.000 millones de euros. Todo eso que ha contado, de los casos de despilfarro, que en televisiones que podían servir para los intereses de determinada formación, en fin, los casos de nepotismo, todo eso a mí me escandaliza. Lo único que le tengo que decir es que Jerez no es un solo caso que hay en España, ni además esto tiene un solo color. Esto se ha producido con todos los colores. Es más, le voy a decir, se da la circunstancia de que donde hemos visto más el escándalo y la luz ha sido en aquellos ayuntamientos donde ha cambiado el gestor, donde ha cambiado no estoy poniendo colores, de uno y otro lado. Donde ha cambiado el color en las pasadas elecciones es donde se ha visto cómo estaban los ayuntamientos. También le tengo que decir que no es el primer ERE que se hace en un ayuntamiento en España. El de Parla lo hizo, creo recordar, en septiembre del año pasado. El propio... Claro, pero es que lo afrontó, el Ayuntamiento de Jerez ya lo había afrontado cuando el de Parla. El propio... Es que ha finalizado ahora. O sea, que hace más de un año que empezó usted el ERE. Claro, bueno, empezamos en llegó el la mes alcaldía con el ERE puesto. Nada más llegar al gobierno. Pues esto lo hicieron lo plantearon, creo recordar, a finales de agosto, principios de septiembre. Es igual, echaron 200 y no cambió el color del ayuntamiento. Ahora es un ayuntamiento que tiene problemas con cuentas, o sea, precisamente está ahora cuestionado otra vez. Pero bueno, quiero decirle con esto que, hombre, que no se puede usted sentir víctima de situaciones anteriores, pero esto, por desgracia, no ha tenido color. No ha tenido color. Podrán decir, no, es que ha tenido más un color que otro. Bueno, depende de qué región. En unas regiones, como por ejemplo en Valencia, ha tenido más de un color, en otras como Andalucía ha tenido más de otro. Pero la realidad es que ha fallado, que los ayuntamientos se han convertido en algo que no tenían que ser, que es, digamos, en el centro de poder económico de la ciudad. No puede ser que un ayuntamiento sea el motor económico, porque al final lo que ocurre es que se va cargando de funcionarios, de interinos y todo eso, y en los tiempos malos no son sostenibles. Y le pregunto a la alcaldesa... En esa línea, perdón. Simplemente una cosa, evidentemente que no hay color porque no hay ningún político, yo siempre lo digo además, ni el PP es perfecto, ni el PSOE es perfecto, ni el PP es más malo que nadie, ni el PSOE es más malo que nadie. Hay suele tener más que ver con las personas que con las ideas. En los ayuntamientos por lo menos. Coincido contigo. Lo que sí es verdad, y sí me gustaría dejarlo claro, que yo no me siento víctima en ningún momento.
Tenemos una responsabilidad, y digo tenemos porque somos un equipo de personas que además estamos muy unidos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Lo que es verdad que nuestra obligación es solucionar la situación económica que tiene el ayuntamiento. Además yo creo que es importante porque el problema del ayuntamiento ha contaminado la ciudad. O sea, Jerez ahora mismo no tiene la imagen o la proyección que tenía hace unos años por culpa de la situación económica del ayuntamiento. Pero también es verdad que siendo nuestra responsabilidad resolverlo y teniendo muchísimas ganas, muchísima ilusión y muchísima confianza en que lo vamos a hacer, también mi obligación es decirle a los ciudadanos, no es por hacerme la víctima, por decirle a los ciudadanos, señores, que lo que hay es esto, que de esto es de lo que yo parto. Y dentro de 4 años, pues los ciudadanos dirán, mira, María José, lo has hecho bien, lo habéis hecho bien o no lo has hecho bien. Pero es verdad que, de verdad, víctima en ningún momento. Yo estoy convencida que ningún político en estos momentos, a pesar de la dureza de la situación, nos sintamos víctimas. Es un orgullo ser representante de tus ciudadanos. Yo creo que Jerez además tiene un potencial inmenso. Igual que es la ciudad que posiblemente dentro de todas esas ciudades que se encuentran mal sea una de las que peor se encuentra, también es verdad que es una de las ciudades que tiene más potencial y más posibilidades de salir adelante. Yo soy la primera que cree en ello y estoy convencida más que lo vamos a conseguir. Además, es que yo creo que aquí se pone de manifiesto todas las perversidades que luego ya unos lo utilizan con más intensidad o no. En primer lugar, que no estén claramente definidas las competencias. Esto es lo primero que hay que resolver de una vez, que se eviten duplicidades y triplicidades. El 30% del gasto de muchos ayuntamientos son gastos impropios. En segundo lugar, la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es lo primero que hizo prácticamente el señor Zapatero, lo que favoreció, incentivó incluso enormemente el gasto porque permitía el déficit público. En tercer lugar, no ha habido freno al endeudamiento, porque además a mí me ha dejado perplejo muchas cosas, pero desde luego eso de toma de razón, que es una sin razón, bueno, es la primera vez que escucho que el crédito proveedor se denomina así, pero evidentemente es un mecanismo para eludir precisamente la posibilidad de endeudamiento, etcétera. Y eso es, hay que corregirlo inmediatamente. Y luego, por otro lado, aquí lo que se pone de manifiesto es clarísimamente la teoría de la public choice, la diferencia entre ciclo político y ciclo económico. Yo me luzco gastando mucho, colocando a mis cercanos y el muerto se lo dejo a los demás. Claro, pero hablamos de 1.000 millones de euros de deuda. Perdón un momento, Pablo. 1.000 millones de euros en un ayuntamiento de 210.000 habitantes. ¿Dónde hay que buscar o remontarse para encontrar un caso paralelo y en esa misma proporción? No estamos hablando de Madrid ni de Barcelona. Yo no sé si hay algún otro ayuntamiento de una característica. Antonio, ¿me permites una apreciación muy rápida? Una apreciación muy rápida. Hablar y voy a repartir. Pero solo es una apreciación con respecto a lo que dices. Sí. Per cápita, el ciudadano que más deuda tiene per cápita de toda España por su ayuntamiento es el de Madrid. Bueno, pero estamos hablando de... Pero es que también pero no es lo mismo. Claro, ¿en qué se lo ha gastado Jerez? Yo no sé lo que se lo ha gastado Jerez. Claro, pues aquí está la alcaldesa. Estamos hablando de deuda, el que más tiene el ciudadano que más tiene soy yo. Sí, pero que el problema ya no es lo que estaban comentando, que el problema ya no es la cuantía, sino primero qué tipo de deuda es. ¿Es a corto plazo? ¿Es a largo plazo? Porque no es lo mismo. Es que yo tengo que devolver ahora 78 millones de euros que pidieron de un préstamo sindicado, lo tengo que devolver ya. Y luego, por otro lado, lo que también se ha comentado, ¿por qué debemos tanto dinero? ¿Qué tipo de inversiones se han hecho? El problema que yo tengo es que dinero que se tenía que haber utilizado, por ejemplo, para el Plan E, se desvió para pagar nómina y ahora tengo que devolver ese dinero y las obras no están hechas. El problema es que me han hecho campos de fútbol, me han hecho teatros, me han hecho casas de cultura y resulta que yo ahora no las puedo mantener, que no tienen luz, que no le puedo contratar la energía. Es decir, es que son muchísimas cosas. Es decir, es ver la deuda dónde está. No ya solamente qué cuantía tiene, sino dónde está. Eso es importantísimo porque yo ahora mismo tengo el lastre, o tenemos el lastre, la ciudad lo tiene, de muchas inversiones que no se pueden utilizar porque están sin terminar, por ejemplo, ¿no? A ver, Pablo, que vamos a pasar a la región, a Andalucía en general, y nos da también su opinión. Por eso iba yo también. A mí lo que me preocupa es que al final, pues gracias a la gestión de la alcaldesa, que ha ganado Jerez, se ha descubierto lo que ha habido, igual que ha pasado en Sevilla, igual que ha pasado en Córdoba, igual que ha pasado en Aragón, en Baleares, pues en Castilla-La Mancha, en Extremadura. Estamos todos de acuerdo, se han abierto los cajones, se han levantado las alfombras y nos hemos encontrado con lo que había, precisamente también ocultado por el gobierno en el famoso traspaso de poderes. Mi preocupación es qué habrá donde no ha habido cambio de gobierno. Y en este caso, pues yo creo que el ejemplo paradigmático ha sido la Junta de Andalucía, porque hemos hablado durante muchísimo tiempo, por ejemplo, de los seres. Y al final, de los seres, que es algo que ya está incluso en sede judicial y que ya ha habido una comisión, en mi opinión, absolutamente insuficiente y una pantomima de comisión parlamentaria,
cuando ya hay evidencias de que había un mal uso de 900 y pico millones de euros en precisamente lo que está diciendo la alcaldesa, en nepotismo, en corruptela, en pagos, en favores, verdaderamente creo que habrá, ¿no? Pero eso es lo que me preocupa. Lo que no me preocupa es que verdaderamente en estos pocos meses en los que decía María José a nivel nacional que se ha podido hacer al respecto, yo creo que 3 de las leyes de reforma de este gobierno van a poner coto a esto. La primera, la reforma laboral que permite que haya ERES en la función pública, hasta ahora no se permitía. La segunda, la ley de transparencia. Una vez, por primera vez, perdón, en democracia, va a haber una ley por la cual va a haber penas también por procedimiento penal con inhabilitación o penas de cárcel en el mal uso de la gestión pública, porque hasta ahora era, bueno, pues si usted metía la mano en la caja, si usted hacía una prevaricación, pero es que ahora mismo si usted gestiona mal, ya hay penas y responsabilidad también administrativa. Y en tercer lugar, el techo de gasto que se ha impuesto por fin a las administraciones. Si eso no se hubiera incumplido, como bien decía Juan anteriormente, era imposible que un ayuntamiento como Jerez tuviera 1.000 millones de euros. Y creo, Carmelo, yo diferenciaría entre una inversión productiva en infraestructuras, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que hacía falta que creciera para ser la ciudad más pujante ahora mismo del entorno europeo, a unas deudas en plantillas con 400 hermanos. Yo solo espero, Pablo, que esa pregunta que has dejado en el aire, pero ¿cómo estarán las cuentas, cómo estarán los cajones donde no ha cambiado el gobierno? Te lo hagas para los de tu propio partido, ¿no? Hay evidencias judiciales. Para los que están, para Madrid, para Valencia, para tantas grandes ciudades gobernadas por el PP, porque si no, no vale. Ni con una jueza no vale tu pregunta, y no tiene trampa. De derecho. Clarísimo. Hay un problema que está hecho. No puede estar la ciudadanía en el desconocimiento absoluto de lo que ocurre en una institución, salvo que se produzca el cambio del equipo gobernante. Entonces, si en un país puede haber una institución que porque no se ha producido el cambio del equipo gobernante se pone a hacer mangas y capirotes, a mí que no me hable nadie de Estado de Derecho. Y no me hable nadie de garantía de ningún tipo. Y luego tampoco se puede justificar por el hecho de no tener o no delimitadas ciertas competencias, el que otras que están perfectamente delimitadas, el acceso a la función pública en función del mérito o capacidad, la responsabilidad con los caudales públicos, el responder lógicamente las obras bien hechas, el no dar, cobrar comisiones, o sea, lo que se llama el tráfico de inmobiliaria. Entonces está más que legislado. No hace falta una ley de transparencia. Si aquí la ley de transparencia, de las partidas de Alfonso X el Sabio, se sabe quién es el ladrón y quién no es el ladrón. Y eso lo saben los ciudadanos, Los ciudadanos saben de sobra quién roba y quién no roba. Y lo saben, además, los encargados de vigilar quién roba y quién no roba también lo saben. Ahora, hombre, cada día que se ponen de acuerdo los que roban con los que tienen que vigilar que no se robe, pues ya está bien. Cuando se confunde partido, gobierno y Estado, aparte de estar ante el fascismo más puro, partido, gobierno, Estado, estamos ante la absoluta indefensión del ciudadano frente a toda tropelía. Bueno, Javier y Pilar, que tengo que seguir con la... Muy breve, simplemente apuntillando eso, que el funcionamiento de las instituciones en un Estado de Derecho no puede ser como en el tren de la bruja, que te vas encontrando sorpresas. Aquí llegará en el momento en el que tengamos que parar y decir, vamos a ver, lo de las cajas de ahorro que ha ocurrido, no es normal que ocurra. ¿Quién estaba vigilando para que eso no ocurriera? En el caso de los ayuntamientos, las diputaciones, que también hay muchas sorpresas, están los órganos fiscalizadores de cada autonomía, porque tenemos 17. Hay una Cámara de Cuentas en Andalucía, al margen del Tribunal de Cuentas. Entonces, a todos estos organismos, que su obligación es fiscalizar, llegará el momento que se le diga, oiga, ¿y qué ocurrió con esto? Aquí hay un problema con los mecanismos de control. El viernes pasado conocíamos el informe del Tribunal de Cuentas sobre el Plan E, que era demoledor de los 200.000 puestos de trabajo, de los 200.000 supuestos puestos de trabajo que se iban a crear. Tan solo el 4% mantiene su puesto de trabajo, pero el 17% de la licitación de las obras fue legal. El resto, hasta el 100%, fueron a dedo. Y esto ha pasado en este país. Entonces aquí hay un problema de conformarse con esta especie de corrupción, de amiguismo, y luego te asustas cuando llegas y te encuentras con la caja con 10.000 euros, en otro pueblo con la M30 mejor del mundo, que es el caso de Madrid, que tenemos la mejor carretera subterránea del mundo. En fin, estas cosas yo creo que habría que tomárselas más en serio cuando se llega a los ayuntamientos y cuando se llega a las comunidades autónomas, porque no solo es el problema de los ayuntamientos, Juan, que son en muchas ciudades los primeros empleadores. Las comunidades autónomas son las primeras empleadoras de las regiones. Hay regiones que su primera empresa es la Junta.
80.000 empleados. La Junta de Castilla y León, 82.000 empleados. No hay ninguna empresa en Castilla y León que tenga 82.000 empleados. Solo decir un dato, el endeudamiento per cápita de Jerez es el doble que el de Madrid. Oye, vamos a ver, había una... Perdón, que ha salido un mensaje. A mí me llama la atención y sobre... Carmelo, por favor. Ha salido un mensaje de alguien que nos ha dicho, dice, un piloto de F1, piloto militar de F1 cobra 1.900 euros, un conserje del Ayuntamiento de Jerez 2.600 euros. Sí. Y dice la alcaldesa, cobraba, efectivamente, cobraba. No. Pero vamos, es que claro. En fin, venga, vamos a cerrar este capítulo que quiero que me dé una opinión la alcaldesa sobre Andalucía. Hay un caso, por ejemplo, en Ávila, que es Piedrahíta, que tienen calibrado que en el tiempo en el que se perdieron las elecciones hasta la salida de gobierno, se gastaron en estupideces, o sea, de orquestas, pero está calibrado y está denunciado, ¿eh? Se gastaron todo un crédito ICO, fíjate qué irresponsabilidad, como bien dices tú, es decir, como los rusos, o sea, vamos a quemar los campos al irnos. Pero Pablo, lo que no es posible es que eso pueda volver a pasar. Para no dejárselo al PP. De todas maneras, el control de los ICO los tenía el Estado. Claro, no, aquí ha fallado todo. Es evidente todos los mecanismos de control. Pero porque el gobierno socialista anterior, lo tengo que decir así, dio dinero a los ayuntamientos para que hicieran política. Y luego se olvidaron, dio el dinero para hacer política, no para que realmente se creara empleo y se hicieran proyectos serios y necesarios para las ciudades. La prueba está que en Jerez de todo el dinero se desvió para otras cosas. El problema es que además algunos ayuntamientos se han endeudado aún más porque efectivamente han construido, por ejemplo, teatros que ahora no pueden atender. Es que no pueden mantenerlos. Han construido una infraestructura, por ejemplo, de jardinería que no tienen ni para pagar el agua, ¿no? Para mantener las plantas. Ciudadanos, porque tú vivías en una ciudad y te pasabas por la ciudad y decían, qué buen alcalde, que nos ha hecho un aeropuerto, qué buen alcalde, que tenemos un museo de arte moderno, qué buen alcalde, que nos trae el AVE. O sea, somos todos corresponsables de ese despilfarro. Vamos a recordar... 30 segundos, Carmelo. Muy rápido. Vamos a recordar simplemente que todo eso lo hacían los ayuntamientos cuando hacían una caja bárbara, porque estaba en la propia burbuja inmobiliaria, permitía que las licencias, aquello era un chorro de dinero. Se endeudaban, sí, pero lo único que quiero decirte, Pablo, sí es que me parece muy bien, pero, o sea, todo esto lo han hecho todos. O sea, lo pongas como lo pongas, lo digas como lo digas. No, bueno, claro. Y hay ayuntamientos que han tenido la habilidad, muy pocos, en Madrid, por ejemplo, pues el de Tres Cantos, de decir, pues no quiero decidir, aunque hubiera vino y rosas, no quiero decir, lo tuvieron esa inspiración. Pero esto no tiene nada que ver con los colores, porque he visto montones de ayuntamientos del PP donde se hace, o es que no se hacían jardines y es que no se hacían casas culturales y teatros en el PP. Pero Pablo, ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Poner el foco solo en lo que hace mal la izquierda es un error, porque lo que no ha funcionado es el sistema. Pero perdona, no ha funcionado. Por favor, simplemente por aclararse, en ayuntamientos que yo conozco, porque todos los alcaldes tratamos los temas que nos preocupan, y yo te puedo decir que el Ayuntamiento de Almería, donde lleva el Partido Popular gobernando desde el año 1995, no tiene los problemas económicos que tenemos nosotros. Ni el Ayuntamiento de Cádiz, ni el Ayuntamiento de Málaga, ni el Ayuntamiento de Granada, es decir, ni el de Huelva. Alcaldesa, de verdad te lo digo, o sea, y además que se puede comprobar. Yo le podría dar una larga lista de ayuntamientos gestionados por el Partido Popular y por otros partidos que están absolutamente... Hay que hablar con propiedad. Hombre, yo te hablo de la primera lista. La primera lista es el de Madrid. Mira la deuda. Y no me cuentes historia, Juan. El de Madrid tiene 7.000 millones dividido por 4 millones divide. Tiene una deuda muy superior. No me lo cuentes. No, Juan. La deuda del Ayuntamiento de Madrid es superior al de Sevilla, Barcelona, Valencia. Vamos a ver. Permítame un minuto. Un momentito, por favor. Vamos a tener un poquito de orden y concierto. 7.000 millones de pesetas de euros de endeudamiento el Ayuntamiento de Madrid. Si dividimos por 4 millones de personas, sale 1.600 euros por persona. En el Ayuntamiento de Jerez salen 5.000 euros por persona. Esa cuenta de la vieja que has hecho, por favor, oye, por favor, vamos a tener un poquito de orden y concierto. Un momento, Pablo. Alcaldesa, vamos a ver. Lo que pasa es que estamos hablando de Andalucía en este caso, y hemos mencionado algunos ayuntamientos, capitales de provincias que están gestionadas por alcaldes del PP desde hace ya años,
y ahí están, la situación financiera no tiene nada que ver con la de otros ayuntamientos. Que no tengan problemas, pero no tienen los problemas que tiene el ayuntamiento, ayuntamientos que han estado gobernados por el Partido Socialista, y te lo digo de verdad porque hablas con Juan Ignacio Zoido, Ayuntamiento de Sevilla tiene, no voy a decir los mismos problemas que yo, pero tiene problemas gravísimos. Y es verdad que los ayuntamientos donde el Partido Popular lleva gobernando muchísimos años, esos ayuntamientos se han ido preparando. Si es que hablas con el alcalde de Almería, con Luis Rogelio Rodríguez Comendador, y te dice que lleva 8 años ajustando, y hoy paga con normalidad. Y otros ayuntamientos que les puede costar más, pero todos los ayuntamientos del PP en Andalucía, los de las capitales, han estado con planes de ajuste y amarrándose el cinturón, de verdad, ¿eh? Bueno, pues, y además yo creo que solamente, querido Juan, a mí me maravilla eso que habláis de la M30, me parece que la canalización del Manzanares, esos paseos, es una maravilla. Ahora, ojo, que no es solo eso, la estupidez del Palacio de Comunicaciones, 800 millones metidos ahí, 300, para que el señor Gallardón, o 400, me da igual, con cual tenga un despacho de que ve la ciudad, eso no tiene nombre. Eso pone en manifiesto una filosofía política absolutamente oriental, de califas. Y yo creo que de califas ya está muy bien. Que no valoro en qué pues yo sí lo valoro, sobre todo porque hay barrios que siguen sin tener luz, y hay barrios donde los chiquillos... Yo lo único que doy es cifras, en términos absolutos. ¿Quieres que os lleve a ver las chabolas? En términos absolutos, evidentemente, el Ayuntamiento de Madrid, términos absolutos, es el más endeudado de España con mucha diferencia, 7.000 millones de euros. Pero si esos 7.000 millones de euros los divides por 4 millones de habitantes, pues sale un endeudamiento per cápita, que es como hay que calcularlo, muy inferior al de Jerez. Alcaldesa, un perdón por el dato. Hablábamos antes de despilfarro y gasto productivo. Hablamos de inversiones que tienen, en fin, un sentido y sobre todo una utilización desde el punto de vista de las infraestructuras práctica para los ciudadanos, porque colabora en su bienestar y además hace más ágil desde el punto de vista económico también, y más dinámica la ciudad, y otras que no sirven para nada. Y usted nos ponía un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el circuito de Jerez, una plataforma para ver de vez en cuando, o un ovni, ¿no? Que costó 10 millones de euros, para que aquel que se encarame allí, cada vez que hay una carrera, una vez cada año o cada 2 años, pueda haber... Lo más friki del ayuntamiento... 10 millones de euros. Lo más friki del ayuntamiento de Jerez, que me gustaría que lo contara la alcaldesa, es la compra de una imprenta. Sí. De una imprenta que no se sabe muy bien dónde está, y que cuando la compraron las dimensiones era superior y tenía que construir una nave para que la cuente. Pero porque hay periódico en Jerez para bueno, sí, tenemos de todo en el ayuntamiento. Estamos hablando de 600.000 euros, Antonio, 600.000 euros. Sí. Pero que la cuente porque es deliciosa la historia. Se compró una imprenta hace, creo que fue en el año 2007 aproximadamente, y 600.000 euros aproximadamente también era el coste de la imprenta. Era una más grande y otra más pequeña, creo que eran unas 75 toneladas lo que pesaba la imprenta grande, y bueno, se encontraron claro que por las dimensiones de la imprenta pues no había espacio ninguno en ningún edificio municipal para colocar la imprenta, entonces se plantearon hacer una nave para, una vez que viniera la criatura, meter a la criatura en la nave. Costaba hacer la nave unos 60.000 euros, la nave no se hizo, la imprenta no llegó nunca, y ahora bueno, la hemos pagado con el ICO, y cuando la hemos pagado con el ICO he dicho, a mí me tenéis que traer la imprenta, que si no ya me diréis. ¿Y dónde está la imprenta? ¿La tiene el fabricante? La imprenta por lo visto la tienen que volver a hacer porque se aburrió. ¿Y para qué la quieren? No, pues yo no las quiero para nada. Yo lo que he pensado, si nos llega algún día la imprenta, es subastarla. Claro. Y con el dinero, pues lógicamente, pues yo entiendo que 600.000 euros no nos van a dar ni mucho menos, pero bueno, lo que nos dé, pues reinvertirlo en algunos proyectos que son importantes para la ciudad, o ayudar a familias, y si nadie la comprara, pues incluso plantear hacer algún tipo de cooperativa para que se pueda crear alguna pequeña empresa de impresión. En fin, señores, pues ya ven ustedes... Historias como esa hay muchas, ya ven ustedes cómo se ha llegado efectivamente degenerando a este tipo de situaciones. Se ha perdido ni más ni menos que una escultura, de ese escultor que tiene la mejor obra en el Guggenheim, si no me acuerdo más, se llama Serra, una escultura de más de 1.000 kilos, se le perdió a una ministra de Cultura, y todavía no ha aparecido la escultura. Una escultura de acero corten de 1.000 kilos, y no ha aparecido. ¿A qué ministra de Cultura? O sea, la ministra de Cultura, pues no sé si sería alguna de estas hallazgos del señor Zapatero, una de estas ministras. A la señora Carmen Calvo. A Carmen Calvo se le perdió una escultura de Serra, se llamaba así. También recordar que desapareció el estadio de la Copa Davis. Claro.
que desapareció, que se montaba y desapareció una noche en Andalucía. Por cierto, ¿por qué el Partido Popular no consiguió la mayoría absoluta en Andalucía? María José, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no lo consigue? Yo creo que porque, bueno, pues no conseguimos evidentemente ilusionar del todo a los ciudadanos, ¿no? Lo importante, de verdad, yo lo digo siempre, lo importante es que ganamos las elecciones. Es que parece que ahora mismo quien gobierna en Andalucía es quien ha ganado las elecciones, ¿no? Y ahora mismo quien gobierna en Andalucía no solamente es que no haya ganado las elecciones, como el señor Griñán, sino que ha sido o es presidente por segunda vez y que nunca ganó las elecciones en Andalucía. Evidentemente cuando no se ganan unas elecciones porque no se ha conseguido convencer, o cuando no se gobierna, perdón, porque no se ha conseguido convencer, ¿no? Pero es verdad que el Partido Popular tiene un problema no solamente en Andalucía, sino en cualquier ayuntamiento, en cualquier comunidad autónoma. El otro día estaba viendo una entrevista de Alberto Núñez Feijóo y es que como no tengamos mayoría absoluta no gobernamos, ¿no? Y eso, que legalmente es posible, pues éticamente no me parece muy correcto, ¿no? Yo entiendo que los ciudadanos cada vez más apuestan porque el partido que gane las elecciones, aunque sea por un único voto, pues sea el que luego gobierne, ¿no? Y ese es un tema, pues lógicamente, que hay que plantearse, porque ahora mismo la situación, ya no solamente en los ayuntamientos, sino en las comunidades autónomas, pues es muy grave, porque evidentemente hay un frente del resto de los partidos políticos contra el Partido Popular. Y ahora mismo, pues en Andalucía vemos que quien gobierna pues son los que han perdido las elecciones y quien los ciudadanos dijeron que querían precisamente que no gobernara, ¿no? Por lo tanto, es verdad que no conseguimos ilusionar lo suficiente porque no llegamos a la mayoría absoluta, pero sí es verdad que los ciudadanos en Andalucía apostaron por el cambio y hoy yo entiendo que debe haber decepción, porque no solamente no gobierna quien ganó, sino porque además quien está gobernando lo está haciendo muy mal y sobre todo comido por escándalos permanentes, ¿no? No, iba a decir que la pregunta me parece muy pertinente porque, en fin, en el caso andaluz es muy llamativo, porque lo que todo el mundo se pregunta es si después de 30 años de hegemonía de un solo partido, cuando está encima un escándalo como el de los seres, cuando se ha marchado el presidente Chávez y le sustituye otro, si en ese momento el Partido Popular no gana por mayoría absoluta, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué les hace falta a ustedes para ganar? Pero pero ¿por qué tenemos que tener mayoría absoluta para gobernar? Es que has dicho, ¿qué os falta para ganar? No, es que ganamos. Alcaldesa, el sistema democrático es así. Porque es así. Así funciona en todos los países del mundo. Le puede gustar a uno dependiendo de cómo le vaya. Por eso he dicho antes, Carmelo, que puede ser... Que yo lo entiendo, pero podemos ir a ese debate y usted ha formado parte del gobierno en coalición. Bueno, porque le apoya a la izquierda. En Extremadura, por ejemplo, no ocurre así. El caso quiere decir que hay que trascender un poco más allá. Yo entiendo lo que usted está diciendo. Parece una injusticia, una anomalía democrática que un partido, si no gobierna por mayoría absoluta, no gobierna. Vale, de acuerdo. Obviemos que el PP también gobierna en coalición en muchos sitios. Vamos a obviar eso. Yo lo que digo pero no hay un frente tendrían que ir ustedes más allá en la autocrítica. Y bueno, pensar qué ocurrió. Desmovilización, pensaban ustedes, porque es verdad que desde hacía año y medio todas las encuestas le daban al Partido Popular mayoría absoluta. Hubo desmovilización, afectó más la reforma laboral del gobierno de Rajoy, la movilización de los sindicatos. ¿Qué ocurrió aparte de esto que sabemos? Yo creo sinceramente que pudo haber un exceso de confianza en el votante, por eso que dicen, ¿no? Porque durante mucho tiempo antes de las elecciones se trasladaba a través de todos los medios de comunicación, cuando digo todos, que el Partido Popular iba a ganar las elecciones y que iba a gobernar en Andalucía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hubo una cierta desmovilización de nuestro electorado. El Gobierno de España, sinceramente, creo que no. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos, cuando dan su confianza al Partido Popular, ya sea en España, ya sea en Jerez, ya sea en Andalucía, es para que no se queden de brazos cruzados y hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Por lo tanto, yo no creo en ningún caso que las medidas del Gobierno de España afectaran para nada. Yo creo sinceramente que hubo un exceso de confianza en nuestro electorado, no en el partido, porque el partido, de verdad lo digo, y además conoces perfectamente a Javier Arenas, el partido nunca dio por ganadas las elecciones, nunca. Lo cierto es que el electorado sí pensó que ya estaban ganadas las elecciones. En cualquier caso, bueno, alcaldesa... Oye, luego hablamos, si queréis, yo le voy a dar la oportunidad después a la alcaldesa que nos diga razones y argumentos suficientes. Los que conocemos Jerez no hace falta que no lo recuerde, pero aquellos que no lo
conocido, no han podido visitar la ciudad para que en algún momento lo hagan. Porque Muchos, es una de las grandes ciudades que hay que ver de España y de Andalucía concretamente. Vamos a ver, María José, que había pedido la palabra, por favor. De verdad, yo me queda un poco sorprendida porque parece que todo lo que está haciendo el Gobierno de España va para pagar a los bancos y eso no es cierto. No. El Gobierno de España ha puesto encima de la mesa ahora mismo un mecanismo que ha sido fundamental, que es el de los fondos ICO, y quienes han cobrado única y exclusivamente han sido los proveedores. La banca no ha recibido ni un solo euro y lo más importante es que a través de ese mecanismo del ICO no solamente han cobrado los proveedores, sino que hay muchas empresas grandes y pequeñas que va a posibilitarle ese cobro el no tener que hacer despido. Es decir, se están defendiendo también puestos de trabajo de muchas empresas pequeñas, grandes, pero sobre todo el sector privado y nada tiene que ver con la banca. Luego, por otro lado, estáis diciendo que si se acierta, no se acierta, que quién acierta, si el FMI, si acierta el Gobierno de España. Yo sinceramente lo que quiero es lanzarle un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, en el sentido, yo no sé quién va a acertar, ninguno de los que estamos aquí lo sabemos, ninguno, pero lo importante es que hay un Gobierno de España que está trabajando para que al final quien acierte pues sea los que estamos en clave positiva. Los que estamos en clave positiva, que las cosas tienen que ir mejor. Lo que no podemos estar siempre flagelándolo, ni siempre diciendo todo va a ir mal, todo va a ir mal, todo va a ir mal, porque si nos empeñamos en que todo vaya mal, todo va a ir mal. De verdad, yo sinceramente digo... Eso también me suena al pasado, ¿eh? Eso también me suena al pasado. El voluntarismo está muy bien. Nosotros estamos diciendo que las cosas están mal. Pero si es que eso lo sabe todo el mundo, que las cosas están mal. Si hay mucho paro en España, igual que hay mucho paro en Europa. Pero lo cierto es que lo que no nos podemos quedar en el lamento ni en el asertivo. En lo que tenemos que estar es trabajando. Luego acertaremos o no acertaremos, pero lo cierto es que estamos trabajando para que al final el resultado sea positivo y que el déficit sea se pueden discutir las recetas, ¿no? Las recetas se pueden discutir o no. Porque a lo mejor las recetas por las que están trabajando no son las más acertadas. Eso es lo que se puede discutir, si es que te digo una cosa, Carmelo, desde mi punto de vista la receta perfecta no existe. Ya lo sé, alcaldesa, pero si yo ya sé que el gobierno, usted me dice, el gobierno está trabajando, hombre, para chasco que el gobierno estaba trabajando para hundir este país, sé que lo hace con la mejor intención, pero a lo mejor las recetas, a la luz de lo que vemos, pues a lo mejor no son precisamente las mejores. Igual hay que matizarlas. Pero mira, Hollande, era el tótem de la izquierda. Hoy sí, crecimiento como Hollande, no como Rajoy. Resulta que Hollande, a las 2 semanas de gobierno, ha hecho el ajuste más duro de toda la República Francesa, o sea, de época de la Segunda Guerra Mundial. 33.000 millones de euros, compáralos en el magma del presupuesto francés. Una miseria. Una miseria. Vamos a despedir a nuestra invitada María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, no sin antes pidiéndole que nos sugiera un par de motivos para acercarnos a Jerez, ahora que usted trata de arreglar la situación. Pero baratitos, ¿eh? Baratitos todo, pero si me dejáis un rato, de verdad, merece la pena ir a Jerez, por mucho que escuchéis. Hemos pasado página, además hemos sufrido mucho, pero va a ir todo bien, con lo cual... Animo, ahora estamos en la fiesta, bueno, acabamos de pasar la fiesta de la Vendimia, tenemos el Gran Premio de Motociclismo, que lo tenemos en el mes de mayo, con la Feria de Jerez, tenemos el Mundial de Superbike en el mes de octubre, una Semana Santa maravillosa, unas Navidades maravillosas y en definitiva muchísimos rincones que yo digo que enamoran, ¿eh? Nuestro vino, nuestro caballo, nuestro flamenco, no tengo que contaros más. Jerez mundialmente conocida y lo que espero de verdad veros allí a todos y que nos tomemos toda una buena copa de vino de Jerez. Muchas gracias. Y nosotros lo que deseamos es que usted tenga una gestión brillante y acertada, porque eso irá en beneficio, sin duda, de los jerezanos. Siempre lo decimos así. Por eso le deseamos suerte a aquellos que están al frente de responsabilidades públicas y de instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas o incluso del Gobierno de la Nación. No había casi ni caja, ¿no? Pero es verdad que nos dejaron la última paga, la última nómina pagada a la mitad, con lo cual tuvimos que buscar inmediatamente recursos para poder afrontar la paga de mayo, la nómina de mayo, y a partir de ahí, pues, quizás lo que retrata más la situación es que el Partido Socialista, el gobierno anterior, había recurrido a un procedimiento que era el de las tomas de razón, es decir, yo no le pago a usted y lo que hago es prometerle que le voy a pagar a lo largo de los años sucesivos en unas fechas concretas, ¿no? Entonces el gobierno había dejado, pues hasta el año 2031, 540 millones de euros aproximadamente comprometidos, con lo cual la realidad era que de los ingresos que tenía el ayuntamiento, pues no podíamos disponer pues casi de un 80% de esos ingresos porque ya estaban comprometidos con tomas de razón. Con lo cual los ingresos que teníamos pues eran ingresos ficticios, además a través de Diputación,
tuvimos que romper un convenio con Diputación Provincial y a partir de ahí pues lo más difícil fue encontrar el camino acertado, porque es verdad que al país le ocurre, igual que le ocurre a un ayuntamiento, pero claro, evidentemente dentro del ayuntamiento pues tampoco el personal del ayuntamiento pues sabía cómo abordar un expediente de regulación de empleo, ¿no? Además hemos sido los primeros en acogernos a la normativa del gobierno, con lo cual, bueno, pues ha sido todo más complicado si cabe, ¿no? Y luego encontré una cosa sorprendente que a mí, yo cuando, en fin, supe de ello, me llamó la atención y es algo que realmente, bueno, pues dice mucho de lo que ha pasado en Jerez estos últimos años. ¿300 de los trabajadores públicos pueden ser hermanos o eran hermanos? Más de 300. ¿Más de 300? Sí. O sea, de 2.000 trabajadores del Ayuntamiento de Jerez, de 2.000, 300 eran hermanos. Sí. 300 y pico. Toda la familia está. Vamos, la familia. Claro, y luego primos, a eso se bueno, añadir eso los ya primos. nosotros la plantilla, como te puedes terceros, imaginar, segundos, quintos. como te puedes imaginar, la plantilla no hemos profundizado en ella porque no tiene, pero es verdad que cuando tienes los datos de la plantilla, pues evidentemente ves los que tienen el primer y el segundo apellido igual, ¿no? Casi 400, 300, casi 400 son hermanos entre sí, aparte por supuesto de resto de familiares que hay, ¿no? Pero bueno. Y en derecha hemos situado hoy a nuestra invitada. Nuestra invitada es la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Alcaldesa, muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Alcaldesa de Jerez y senadora. Jerez es el primer ayuntamiento de España que afronta un ERE. Y después la alcaldesa nos va a contar cosas que encontró en ese ayuntamiento cuando asumió el bastón municipal y que probablemente les explique a muchos de ustedes el por qué se ha llegado al lamentable deterioro de las cuentas públicas en muchos ayuntamientos de España y en algunas comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver, María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, ¿cuántas personas formaban? Digo formaban, hablo en pasado porque creo que usted ya está tomando medidas y gordas, ¿no? ¿Cuántas personas formaban la plantilla del Ayuntamiento de Jerez? Bueno, ayuntamiento, 2.000 personas aproximadamente, 1.980 personas. Sumando empresas municipales, pues unas 2.500. 2.500, o sea, sí. Plantilla del ayuntamiento más las empresas municipales, empresas dependientes del ayuntamiento. Sí. ¿Personas que han entrado o entraron al ayuntamiento por oposición todas o hubo aquí mucho enchufe, en fin, mucho amiguismo? Aproximadamente de los 1.900, un 20% fueron los que accedieron por alguno de los procedimientos establecidos en la ley, que el concurso oposición o oposición. O sea, 20% solo. El 20% aproximadamente. Estamos hablando entonces, el 20% de 2.500, Juan Iranzo, estamos hablando de 500 tan solo. 500. Déjalo los 2.000, el 20% de unos 2.000 aproximadamente. De los 2.000, bueno, pues estaríamos hablando entonces de, pues eso, de 400. El resto 1.500... enchufe, amiguismo, y teniendo en cuenta que en esos 2.000 está la plantilla de la policía local, que lógicamente al ser funcionarios pues son casi 400, pues prácticamente los que han entrado por concurso, oposición, pues fundamentalmente es la plantilla de la policía local y unos cuantos funcionarios más. ¿Y qué se encontró de sorprendente y extraño en ese ayuntamiento? Entre otras cosas, cuando analizó la composición de la plantilla, porque esto tiene su, en fin, tiene su aquel. Bueno, lo más sorprendente de todo fue que cuando tomamos posesión del gobierno lo que teníamos era 10.000 euros en la caja del ayuntamiento, o sea, con 10.000 euros pues... No había ni ratones. No, cualquier administración, ¿no? Hasta que coges el camino correcto, pues vas cogiendo senderos que, bueno, se te van cerrando por problemas jurídicos, problemas con otras administraciones, etcétera, etcétera. Ya creo que el camino está tomado y espero que en el año 2013 los presupuestos municipales sean los presupuestos que den de una vez por todas pues cerrojazo al déficit municipal. En el año 2013, en el mes de agosto aproximadamente, pues ya el ayuntamiento no tendrá déficit, con lo cual pues podremos abordar la situación con muchísima más normalidad, ¿no? Podremos afrontar los pagos porque lo que tenemos que pagar se corresponde con los ingresos que vamos a tener, ¿no? Pero antes de llegar a eso, yo hablaba de que el Ayuntamiento de Jerez probablemente sea el primero de España que afronta un ERE. Sí, no es y ha sido difícil. ¿Cuánta gente ha tenido que salir? Ha sido difícil, pues en principio eran 300 personas, 300 trabajadores, al final han sido 260. 260 Pero además de está los ocurriendo una cosa muy llamativa y es que nos están llamando de muchísimos ayuntamientos de España a ver cómo lo hemos hecho, porque nos ha ocurrido que no solamente ni los sindicatos tenían experiencia a la hora de abordar un ERE, los propios representantes de los trabajadores,